Balance. Ministerio Público registra un total de 35 muertos y 717 personas heridas durante protestas. Universitarios alzaron la voz. 14 estudiantes de la UCB resultaron heridos durante protesta de este jueves. Autopsia. Ministro Reverol confirmó la causa de muerte de joven caído en manifestación el pasado miércoles. Rechazo. Alcalde de Baruta, Gerardo Blight, decretó 3 días de duelo por muerte de Armando Cañizales. Capturados. Presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la detención de 4 integrantes de bandas armadas en Caracas. Diplomacia. Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, abogó por una salida política a la situación que atraviesa Venezuela. Llovieron los batazos. Toleteros criollos se la vieron clarita en la jornada de este jueves en las mayores. Divorcio. El actor Brad Pitt habló por primera vez de su separación con Angelina Jolie. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Buenos días, Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit, al frente de un gran equipo. Iniciamos ya mismo nuestro acostumbrado recorrido informativo para saber cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, y lo hacemos en el estado de Nueva Esparta. Con información en materia económica. Nuestra corresponsal Nelmari Salazar nos tiene los detalles. Adelante, buenos días, Nelmari. Muy buenos días, amanecemos en el estado Nueva Esparta informándoles que hasta este viernes 5 de mayo se estará realizando la 47ª edición de la Asamblea Anual del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio, en donde participan más de 200 delegados nacionales y regionales, así como también especialistas del sector económico, expositores y demás conferencistas. Las decisiones del cónclave empresarial estarán enmarcadas en la ruta hacia la Venezuela del futuro, apostando a la transformación del país en el plano económico. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Nelmari, gracias. Ahora nos vamos al estado Miranda. En esa entidad, autoridades de diversas alcaldías denuncian las complicaciones generadas para el pago de sus nóminas tras el reciente incremento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional. Y es Alberto Rebeto quien nos amplía. Buenos días, Alberto, adelante. Buenos días, gracias por el contacto. Alcaldías en los Altos Mirandinos afirman no tener el presupuesto suficiente para realizar el aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional. Así lo afirmó el alcalde del municipio Carrizal, José Luis Rodríguez. Informó que no han llegado recursos por parte del gobierno nacional, en donde se incluyen los 3 últimos aumentos salariales. Afirmó que es imposible cumplir con los compromisos de los trabajadores, lo que supone grandes dificultades administrativas para los gobiernos municipales. En el municipio Carrizal, unos 800 trabajadores se ven afectados con la situación. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora nos trasladamos al estado Vargas. Porque allá se realiza la distribución de cargamentos de trigo panadero. Arlefran Amaya nos tiene los detalles. Buenos días, Orlefran. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde esta semana iniciarán el proceso de distribución de harina de trigo en las principales panaderías de la entidad. Esto proveniente de Molinos Hidalgos, correspondiente al mes de mayo. Las autoridades explicaron que ya tienen contabilizado más de 18 establecimientos que serán prioridad por la demanda de la ubicación. Se conoció que la próxima semana arribará al país un buque con trigo panadero. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Orlefran, gracias. Ahora nos vamos hacia el estado Yaracuy. Allí se genera información en materia de seguridad. Nuestro corresponsal, Joel Vargas, tiene el reporte. Buenos días, Joel. Hola, buenos días. En el comando de zona número 14 de la Guardia Nacional se llevó a cabo la entrega de certificado a quienes participaron en el tercer curso de motorizados, en conjunto Guardia Nacional y Policía del Estado Yaracuy. Este curso fue ordenado para realizarse en todo el país con la finalidad de brindar adiestramiento y especialización a quienes integran la unidad motorizada en el restablecimiento del orden público. 22 funcionarios afianzaron sus conocimientos en el área de seguridad urbana, además de prevenir algún riesgo en la seguridad ciudadana. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión.
Muchísimas gracias, Joel. Finalizamos nuestro recorrido informativo en el estado Monagas, donde el sector educativo busca extender su alcance para ayudar a estudiantes con problemas de atención en el hogar. Alexis Abreu nos tiene los detalles. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles en materia educativa y es que se impulsará el programa ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos en la entidad monaguense? El director de la Oficina de Atención a la Víctima, William Cedeño, informó que el objetivo de estos conversatorios denominado ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos? Es ofrecer talleres, formación y atención a la familia. Cedeño expresó que principalmente los problemas de convivencia se encuentran en los hogares y de cierto modo se refleja con algunos compañeros de las instituciones educativas. Manifestó que la idea es llegar directamente a los padres. Acotó que de nada vale realizarle este tipo de talleres a los docentes y cuando estos jóvenes llegan a sus casas se encuentran con otra realidad. Es de allí que en algunos casos las instituciones educativas son reflejo de lo que absorben en sus casas, como el maltrato, falta de atención y hogares disfuncionales. Finalmente resaltó que en lo que va de año, la Oficina de Atención a la Víctima en el estado Monagas ha registrado más de 900 denuncias, donde destaca más casos de agresión entre compañeros de clases. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. Así ponemos punto final a nuestro recorrido informativo por toda Venezuela. Y continuamos con información en materia nacional. El Ministerio Público registró un total de 35 personas fallecidas y 717 heridas como consecuencia de las manifestaciones ocurridas desde el mes de abril hasta este jueves 4 de mayo en Venezuela. De las 35 muertes, 18 ocurrieron en el área metropolitana de Caracas, 6 en Carabobo, 5 en Lara, 2 en Mérida e igual cantidad en Miranda, además de 1 en Barinas y otro en Táchira. Entre las víctimas, 4 eran adolescentes, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana y un policía del estado Carabobo, mientras que la cifra de lesionados asciende a 717 personas, de las cuales 357 fueron reportadas por hechos relacionados con delitos comunes, 329 por derechos fundamentales y 31 por protección integral de la familia. El organismo designó a fiscales nacionales y regionales para coordinar junto a expertos e investigadores de las unidades criminalísticas contra la vulneración de derechos fundamentales, la coordinación de delitos contra las personas, instancias adscritas a esta institución y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para colectar las evidencias de interés criminalístico orientadas a determinar las responsabilidades penales correspondientes. El Ministerio Público informó que por estos hechos 152 personas están privadas de libertad y están por ejecutarse 18 órdenes de aprehensión. Al menos 14 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en Caracas resultaron heridos durante la protesta de este jueves, donde se les impidió marchar hasta el Ministerio de Interior y Justicia en rechazo a la muerte de jóvenes en las manifestaciones. Euclides Sotillo con la información. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, se unió a la concentración en solidaridad con los estudiantes y exhortó al gobierno nacional a parar las agresiones. Nosotros tenemos que dar la cara, apoyar a nuestros estudiantes, apoyar la protesta pacífica, respetar a la juventud y no queremos un caído más en este país, un hogar más enlutado. Entonces ya no es un exhorto, ya es una exigencia. No queremos que maltraten a nuestros estudiantes, que los repriman. Ellos tienen derecho a protestar en paz. Piquetes policiales y militares impidieron que los universitarios salieran de la casa de estudios hasta el centro de la capital, lanzando gases lacrimógenos a los jóvenes que se concentraron en la entrada de la UCB. Rafaela Requesén, presidenta de la Federación de Centros Universitarios, rechazó el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes pacíficos. Lamentó la muerte de jóvenes en protestas. Armando, que lo asesinaron por protestar pacíficamente con tan solo 17 años de edad, por salir a la calle de manera pacífica, por salir a la calle a exigir un presente, a exigir un futuro, con sus ansias de ser médico, de estudiar medicina. El título universitario aquí no nos sirve para nada. Hemos cambiado las aulas de clase para salir a las calles. Hemos cambiado los estudios en los salones para estudiar democracia en las calles. Los universitarios también reiteraron que se mantendrán en las calles ejerciendo su derecho a la protesta. En la Universidad Central de Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Según la autopsia realizada por expertos del Ministerio Público, el joven Armando Cañizales fue asesinado con una esfera metálica cromada. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Según el ministro, se colectaron 7 esferas similares en el lugar del suceso. Se evidenció que falleció producto
de un disparo por arma de fuego, pero se les trajo una esfera metálica cromada aproximadamente de 8 milímetros de diámetro. Esta rolinera que se utiliza para sistema de rodamiento de vehículos y que le puedo extraer fácilmente una esfera. Acá se puede ver bien en pantalla. Esta esfera le fue extraída de el cuerpo del fallecido, de este joven Armando Cañizales, que le produjo la muerte. Una perforación en la arteria carótida izquierda, produciéndole una hemorragia interna. 6 fueron colectadas en el lugar donde se encontraban los guardias nacionales atendiendo a la manifestación. Y una se localizó en el sitio del suceso donde falleció este joven. Lo que podemos inferir de que estas esferas estaban siendo disparadas a nuestros guardias nacionales que estaban atendiendo la manifestación. Reverol se refirió a los hechos ocurridos en Carabobo que causaron la muerte de un funcionario policial y que dejaron a otros 2 oficiales heridos. El estado de Carabobo también fue objeto de actos terroristas, vandálicos, han pasado a un nivel de insurgencia armada y han cometido actos vandálicos a más de 30 establecimientos en el estado de Carabobo. Ya tenemos identificado a los responsables y coordinadores intelectuales de todos estos hechos cometidos en el estado de Carabobo, que están siendo ampliamente requeridos. A juicio de Reverol, estos hechos forman parte de acciones terroristas para culpar al gobierno y generar conmoción en el país. Aseveró que el Ministerio Público está realizando las investigaciones de rigor. Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta, decretó 3 días de duelo por la muerte del joven de 18 años, Armando Cañizales, ocurrida este martes 3 de mayo durante una manifestación en Las Mercedes. Diana Martínez nos informa más. Entre el 4 y 6 de mayo, la bandera nacional y municipal permanecerán enarboladas a media asta en los edificios de la Administración Pública de Baruta en honor al joven Cañizales, quien murió de una hemorragia interna tras recibir el impacto de un proyectil en su cuello. Cañizales hizo vida estudiantil en el Colegio Fray Luis Amigo de Colinas de Bellomonte y se inscribiría en los próximos días en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Además, era integrante del sistema de orquestas del Conservatorio Simón Bolívar. Allegados a la familia aseguran que los padres del joven, ambos médicos, no han querido brindar declaraciones, pues opinan que aunque sus 2 hijos se encontraban participando de una manifestación, no desean que el suceso se utilice como bandera política de ningún bando. La comunidad de vecinos y compañeros del sistema de orquestas realizaron vigilias en memoria a Armando Cañizales. Los actos velatorios del joven Armando Cañizales serán realizados en el Cementerio del Este este viernes a partir de las 10 de la mañana y será sepultado el sábado a la misma hora. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que fueron capturados 4 integrantes de bandas armadas en Caracas y que las fuerzas de seguridad en el país han incautado un importante número de armas. Han sido capturados 4 importantes jefes de las bandas armadas de acá, del este de Caracas, y además en este momento se están produciendo, bueno, los respectivos procedimientos y se han capturado armas, bombas, ¿no?, fusiles de este grupo, bueno, que ha sido capturado. El mandatario además precisó que como parte de las propuestas para la constituyente destacan la consolidación de la paz y del nuevo modelo económico. Llegó la hora, pues, activarse las 24 horas, porque vamos a elecciones populares, directas, universales y secretas para elegir el liderazgo de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a la calle, pues, con energía revolucionaria.
Llamó al PSV a llevar al debate creativo en las comunidades las propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, abogó por una salida política y diplomática a la situación que afecta a Venezuela. Aclaró que su país debe ayudar de manera constructiva. Muñoz recordó los esfuerzos de la región para ayudar a los venezolanos. Sobre el dirigente de COPEI, Roberto Enríquez, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que el político se encuentra en calidad de huésped. Recalcó que no hay solicitado asilo en Chile. El canciller ofreció estas declaraciones en el marco de su visita a la ONU en Nueva York. Amigas y amigos, tiempo de realizar nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Siete y 27 minutos. Un día después de la muerte de Armando Cañizales, integrante de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Núcleo Baruta, Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, hizo un llamado al gobierno para que escuche a los venezolanos. A través de un comunicado en las redes sociales, Dudamel pidió al presidente Nicolás Maduro que rectifique y se escuche la voz del pueblo frente a la ola de protestas antigubernamentales que inició en abril y ha dejado al menos 35 muertos y cientos de heridos. El texto tiene como nombre Levanto mi voz, y bajo esa premisa Dudamel expresó que su llamado es en contra de la violencia, ya que para él nada justifica el derramamiento de sangre en Venezuela. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó la postura de su homóloga colombiana María Ángela Holguín, quien no está de acuerdo con la propuesta de constituyente por parte del Ejecutivo venezolano. A través de Twitter, Rodríguez afirmó que Holguín se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país. La diplomática venezolana aseguró que el gobierno colombiano no tiene la moral para intervenir en un Estado soberano. A juicio de la funcionaria, la oligarquía del país neogranadino viola los derechos humanos de su pueblo. La madre de Pedro Michel Yamine Escobar, el joven arrollado por una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana durante la manifestación realizada el pasado miércoles en Altamira, aseguró que los organismos de seguridad del Estado actuaron con saña al dispersar esta manifestación. María Auxiliadora de Yamine, madre del joven de 22 años, asegura que su hijo ahora se encuentra estable, aunque sufrió 7 fracturas en las costillas y el brazo izquierdo. Por el momento tiene conectado un pulmón artificial y 4 tubos en el tórax que le permiten respirar. El joven aún no puede comunicarse. Su madre lamenta la gravedad de lo sucedido. Tiene 7 fracturas de las costillas y tiene fractura del brazo derecho. Está sedado porque los dolores son espantosos. ¿Cómo lanzas una tanqueta a una acera? ¿Cuáles son tus intenciones? Para Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, los organismos de seguridad no pueden argumentar defensa propia en su actuación. No puede argumentarse defensa propia cuando hay una desigualdad absoluta o un desbalance en la fuerza. Los guardias nacionales, los funcionarios policiales están entrenados para disuadir manifestaciones, incluso contra piedras, incluso contra palos, incluso contra agresiones, porque precisamente para eso tienen unos equipos antimotines, por cierto, bastante sofisticados. La madre de Pedro Yamine aseguró que el Ministerio Público se encuentra investigando los hechos. Jorge Arreaza, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, aseguró que con el recibimiento de 312 kilogramos de oro extraídos en el Callao, el país percibe 12 millones de dólares que serán invertidos para la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. Diana Vázquez tiene los detalles. Desde Rampa 4, en el aeropuerto de Maiquetía, el cargamento de 44 lingotes de oro fue recibido por el titular de la cartera, quien supervisó el traslado de las barras a las arcas del Banco Central de Venezuela, que se sumarán a las reservas internacionales para monetizar en divisas su valor. Y nosotros podremos mensualmente traer más de 1 tonelada. Estamos hablando más de 40 millones de dólares mensuales en esta primera etapa. Y cuando les digo, activemos mejor Minerven, que ya se está haciendo la inversión, activemos las empresas mixtas, serán varias toneladas y serán varios cientos de millones de dólares mensuales que, insistimos, son para la inversión de nuestro pueblo, son para la inversión en las misiones y grandes misiones, en la educación. Y ojalá que la constituyente que se está convocando pueda discutir también los derechos sociales del pueblo minero. Arreaza negó que la extracción del oro esté devastando el ecosistema. Explicó que la medida es planificada y autorizada por los pueblos indígenas. Es envidiable y estamos en el mejor momento. El arco minero del Orinoco viene a poner orden y justicia.
seguridad para ese pueblo y por supuesto condiciones para la inversión desde el pequeño minero hasta las grandes empresas del Estado o las empresas mixtas. Jorge Arreaza, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, destacó la inversión del Estado venezolano en las plantas de procesamiento del oro y en el desmontaje de las mafias auríferas. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, rechazó la propuesta de Asamblea Constituyente presentada por el presidente Nicolás Maduro. El rector Rondón exhortó al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que sean los ciudadanos los que tengan la palabra final a la hora de activar el mecanismo. Indicó que los constituyentes deben ser escogidos por intermedio del voto directo, secreto y universal, como establece el artículo 63 de la Constitución Nacional, y no por elecciones de segundo grado. De igual forma, alertó que no debe utilizarse este procedimiento como una excusa para posponer los próximos comicios de gobernadores y alcaldes. Por su parte, las rectoras del CNE afirmaron que la propuesta constituyente es totalmente viable y no viola los derechos constitucionales. El presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Agua, envió una carta de invitación a la Mesa de la Unidad Democrática para participar en una reunión sobre la Constituyente este lunes, la cual informó fue recibida por la unidad. A través de su cuenta en Twitter, Agua expresó que mediante la misiva se convoca a la oposición a debatir en el Palacio de Miraflores con la Comisión Presidencial para la Constituyente los aportes, observaciones y recomendaciones para la Asamblea Nacional Constituyente, y destacó que la misma será enviada a otros partidos políticos de oposición. Pidió a la MUD extender la invitación a otras organizaciones políticas que conforman dicho partido. En Anzoátegui, de múltiples impactos de bala, fue asesinado el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, ubicada en la ciudad de El Tigre. La víctima fue identificada como Juan López Manjarres, de 33 años. El hecho ocurrió cuando López se encontraba realizando una asamblea estudiantil en la Casa de Estudios y fue sorprendido por dos sujetos que le efectuaron varios disparos que acabaron con su vida. Funcionarios policiales manejan el móvil del hecho como sicariato, por lo que el Ministerio Público comisionó a la fiscal cuarta del estado de Anzoátegui, Cristal Medina, para investigar el hecho. Amigas y amigos, 7:33 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. Siete y 35 minutos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que con la activación del proceso constituyente se inicia una nueva etapa de contraofensiva revolucionaria para derrotar la violencia que, a su juicio, promueve la oposición. Cabello señaló la importancia de proteger las misiones sociales al otorgarles rango constitucional y defender a los más de 3 millones de pensionados que existen en el país. Rechazó la campaña que, según él, tiene la oposición contra la Asamblea Nacional Constituyente al afirmar que sustituirá la vigente Constitución de 1999. La gente dirá, ¿una constituyente para qué? Si es la Constitución del comandante Chávez, si es la Constitución del comandante Chávez y seguirá siendo la Constitución del comandante Chávez. De eso no tenga nadie duda. ¿Qué va a ser así? Si esa derecha mañana, desde Washington, le dicen tienen que participar, les tenemos que dar una pela pero soberana. Una pela pero que la sientan. Si esa derecha decide en su arrogancia no participar, eso es problema de ellos. El también diputado informó que habitantes de los municipios Los Alias, Baruta, El Hatillo, Sucre y Chacao del estado Miranda y Palavecino e Iribarren de Lara interpondrán amparos judiciales contra sus alcaldes por complicidad y participación activa en hechos delictivos. Más de 70 comercios y empresas han sido destrozados en Carabobo. Fede Cámaras exigió al gobierno que indemnice a los comerciantes afectados. Randolfo Blanco nos amplía. El presidente de Fedecámaras de Carabobo, Damiano del Vescovo, considera que las fuerzas de seguridad han sido rebasadas por los vándalos porque hay más funcionarios ocupados en controlar manifestaciones pacíficas que en evitar el ataque a los comercios y empresas. Que todas estas empresas que han sido violentadas y que han perdido su patrimonio sean indemnizadas por el Estado.
No son créditos lo que estamos solicitando, son una indemnización que tiene que dársele porque en la Constitución es el Estado quien debe garantizar la seguridad de la propiedad privada. El alcalde de Naguanagua, uno de los 4 municipios más afectados, rechazó los actos vandálicos y aclaró que este tipo de acciones nada tiene que ver con la protesta pacífica que se desarrolla en las calles. Esto es un hecho de delincuentes que atacan a ciudadanos trabajadores que con mucho esfuerzo han mantenido sus negocios abiertos para mantener a sus familias y para generar empleo. El alcalde Feo La Cruz informó que le propondrá a la Cámara Municipal la exoneración de los impuestos a los comerciantes afectados en el municipio. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Más de 50 proyectos del área agroindustrial fueron presentados en la Expo Venezuela Productiva Soberana, iniciativa con la que el gobierno y el Ejecutivo Nacional buscan superar la denominada guerra económica. Durante el acto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a todos los empresarios del país a una gran constituyente económica. Yo quiero, vicepresidente ejecutivo, que el sábado se instale una constituyente económica con todos los empresarios, emprendedores, productores de Venezuela, del campo y de la ciudad, para que nosotros en la próxima Asamblea Nacional Constituyente definamos muy claramente el destino de Venezuela para los próximos 50 años, de la economía postpetrolera. El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, detalló que se presentaron los avances en las políticas agroalimentarias y agroindustriales que se han desarrollado durante este 2017. Acá, en este espacio constituyente que hemos activado desde la óptica de la economía y el motor agroalimentario, nosotros estamos mostrando las innovaciones que en materia de desarrollo agroalimentario se han venido desarrollando, que en materia de producción de bienes y servicios para la higiene personal se han venido desarrollando. Esta actividad se llevará a cabo hasta el próximo domingo 7 de mayo en el patio de la Academia Militar de Venezuela. 8 gobiernos de América Latina condenaron lo que consideran un uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil durante las protestas registradas en el país. Esto según un comunicado conjunto difundido en Bogotá. El documento está suscrito por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Los firmantes hicieron un llamado enérgico al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos de la población, como lo estipula la Constitución del país. Por su parte, el gobierno de Costa Rica llamó a consultas a la ministra consejera y encargada de negocios en Venezuela, Ana Patricia Villalobos Arrieta, máxima representante diplomática en el país. Amigas y amigos, 7:40 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. En Brasil, la policía detuvo a 3 exgerentes de la estatal Petrobras sospechosos de recibir $30 millones de empresas contratadas por la estatal petrolera. Las firmas están implicadas en el escándalo de corrupción. Los funcionarios pertenecientes a las áreas de gas y energía fueron arrestados en el marco de una fase de la operación Lava Jato, bautizada Asfixia. Según la Fiscalía, los exgerentes ayudaban a empresas a conseguir licitaciones de la petrolera a cambio de sobornos. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el funcionario de la ONU secuestrado por las FARC será liberado. El Consejo de Seguridad del organismo visita el país en apoyo al proceso de paz. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la contrarreforma que elimina la ley sanitaria del expresidente Barack Obama. El Obamacare ha funcionado en el país desde 2009. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará al Vaticano, Israel y Arabia Saudita como parte de su primera gira internacional a finales de mayo. El mandatario también acudirá a la cumbre de la OTAN en Bruselas y la reunión del G7 en Italia. En Bélgica, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseveró que las negociaciones del Brexit serán imposibles si el bloque y el Reino Unido discuten antes de iniciar las conversaciones. Apuntó que estas deben ser de mutuo respeto. Finalizamos en Irak, donde 81 personas murieron tras un ataque aéreo contra una escuela en Mosul. 18 menores perecieron en el bombardeo. Se desconoce el autor del atentado. Hola,
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Brad Pitt y las sorprendentes declaraciones que dio sobre su divorcio. Después de 8 meses, el actor de Hollywood habló por primera vez de la separación de Angelina Jolie. Brad, que aparece en la portada de la revista GQ más delgado, dijo cómo se siente y cómo ha afrontado este complicado proceso. Autoinfligido fue la palabra que usó para describirlo. Si amas a alguien, déjale libre. Ahora sé lo que significa, es amar sin poseer. Significa no esperar nada a cambio, señaló la estrella. Pitt aseguró que es como si hubiera estado llorando la muerte de alguien. Admitió que su problema con la bebida jugó un papel crucial en su divorcio, así como que ha luchado contra ello y lo ha vencido. No quería vivir así más. Comentó sobre cómo lo ha dejado, pero que la terapia ha sido una gran ayuda. Finalmente, Brad resaltó que intenta mantenerse alejado de la atención pública, que solo espera poder ser mejor padre y que está de acuerdo con Angelina en hacer bien las cosas por sus hijos. Cerramos con Star Wars porque la franquicia llega a sus 40 años. La saga de la Guerra de las Galaxias celebra 4 décadas reinventándose. Primero, 3 películas que cambiaron el sentido de lo que era el espectáculo en Hollywood. Luego, en el 2015, se estrenó El Despertar de la Fuerza, la 7ª película de la saga que fue la más taquillera de la franquicia y la 3ª de la historia del cine. En el 2016 le llegó el turno a Rogue One, la primera película independiente. Desde este año al 2020 quedan por estrenar 4 películas y después de esa fecha llegarán más, o eso dejan creer sus creadores. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Amigas y amigos, hacemos una pausa y al regreso en la entrevista de Venevisión nos acompaña Lorena Freites, coordinadora del foro Economía por Venir. Si tienen preguntas o comentarios para ella, puedes enviarlo a través de Twitter utilizando la etiqueta numeral Entrevista BB. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos a Lorena Freites. Ella es la coordinadora del foro Economía por Venir. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Vamos a comenzar primero hablando sobre esa iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ya 3 de las rectoras del Consejo Nacional Electoral la recibieron, dijeron que es viable. Sin embargo, la voz disidente del rector Luis Emilio Rondón dice que no es constitucional y algunas voces de la oposición también han dicho que eso iría contra el legado del presidente Hugo Chávez. ¿Usted qué piensa? Bueno, mira, yo creo que en vista de las contradicciones, tensiones políticas que estamos viviendo los venezolanos y venezolanas, fruto de choques entre grupos políticos, élites políticas que se han dedicado a defender cada uno sus propios intereses, estamos metidos en una situación, una inflexión política importante en el país y creo que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente es una manera de abrir las vías democráticas para entrar en un diálogo nacional mucho más auténtico y donde haya cabida para más actores. ¿Por qué te refiero que es una lucha entre grupos? Porque esto se ha quedado como un debate de partidos políticos y han utilizado vanguardias jóvenes para salir a las calles a protestar cuando existe la mayoría de los venezolanos no estamos de acuerdo con la violencia y quisiéramos algún espacio para dialogar, algún espacio para debatir, alzar nuestra voz sobre qué es lo que pensamos en el país. Además, la Asamblea Nacional Constituyente nos permite volver a debates importantes en el país de orden estructural, es decir, un debate sobre el modelo de sociedad que queremos los venezolanos y las venezolanas, o sea, a revisar lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que justamente esta es la base del legado de Chávez. Es decir, la propuesta nacional constituyente no está diciendo que va a cambiar o a desdibujar la Constitución que hoy tenemos. La reconoce, se ancla en sus potencialidades y lo que invita es a partir de la práctica política, social y económica que hemos desarrollado en el país durante todos estos años, ¿qué podemos agregar? ¿Cómo podemos enriquecer esta Constitución que tenemos? Y creo que es una gran convocatoria, sobre todo para las nuevas generaciones que hemos vivido al calor de las transformaciones de estos años, que podamos proponer algo. Entonces, el foro que estamos planteando, el foro que nos convoca a esta entrevista, es justamente un espacio que se inscribe en este espíritu de amplio debate, de revisar debates importantes en el país, de revisar debates estructurales, y nos parece que el tema económico
es el tema que realmente le importa a todos los venezolanos. Ya sabemos que estamos viviendo dificultades, que estamos resintiendo un modelo económico rentista y que hay un consenso nacional sobre la necesidad de trascenderlo. El presidente Nicolás Maduro ayer también ya hacía énfasis en la necesidad de enrumbarnos hacia una constituyente económica. Cuando hicimos el lanzamiento del Foro Economía por Venir, también mencionábamos lo mismo. Es fundamental revisar las condiciones de nuestra economía, es decir, el año 2016 miles de productores en el país se volcaron a producir para resolver los problemas de desabastecimiento que estamos teniendo, para resolver los problemas de producción, producción de insumos, pero producción de alimentos también. Entonces tuvimos miles de iniciativas de pequeña escala, de mediana escala, de producción de alimentos, de artículos de limpieza. Ahora, hoy, en el año 2017, es fundamental que nosotros empecemos a hacernos otro tipo de preguntas en otros frentes de la economía. Es decir, en muchos esfuerzos en la economía productiva, el Consejo Nacional de Economía Productiva, que involucró a pequeños y medianos empresarios a un diálogo para buscar soluciones, igualmente los CLAP como una estrategia para atacar los problemas de los sistemas de distribución, igualmente se diversificaron los ministerios de Agricultura, Pesca y Agricultura Urbana para ampliar las estrategias o las políticas para incrementar la producción, pero tenemos que hacernos preguntas sobre cuáles son las condiciones en las que se desarrolla esa producción. Política de precios, políticas monetarias, el tema macroeconómico, que fija las reglas en las cuales se desarrolla la producción nacional, creo que tenemos que revisarlo. Y el espíritu del Foro Economía por Venir justamente es una convocatoria a ampliar el conocimiento, la información y educar a nuestro pueblo, educarnos a nosotros mismos, desarrollar una pedagogía económica para que todos podamos participar en igualdad de condiciones en el debate económico. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Que tenemos muchas vocerías de expertos en medios de comunicación que nos hablan sobre indicadores económicos que la mayoría del pueblo no entiende y no conoce. No sabemos cuál es el efecto de un PIB alto, si eso va a tener un efecto en el beneficio de toda la población. O sea, el que crezca la producción de riqueza en el país automáticamente no se traduce en que esa riqueza sea distribuida equitativamente entre la población. Igualmente, no tenemos claridad o no sabemos, no tenemos ideas de políticas fiscales alternativas. Tenemos, o sea, el diagnóstico que hemos hecho es que pareciera que existe un pensamiento único de la economía, o sea, sí existe una sola manera de salir del problema. Y justamente en este foro logramos convocar a más de 40 economistas de toda la región. 13 países latinoamericanos están representados por economistas con un pensamiento alternativo, crítico sobre la economía que se ha impuesto en el mundo, no solamente en Venezuela, que es la economía capitalista, que es una economía fundamentalista en torno al pensamiento económico neoliberal, y los venezolanos y los latinoamericanos que están representados en ellas estamos ansiosos de poder conocer otras alternativas para salir de nuestros problemas económicos, alternativas económicas que estén a favor de las mayorías. ¿Qué es lo que vemos hoy? Una economía que está al servicio de un 1% de la población. Las 8 personas más ricas del mundo concentran la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Es decir, 8 personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones de personas en el mundo. Es un modelo que estructuralmente está equivocado porque es un modelo profundamente desigual. En Venezuela hemos intentado plantear otro modelo, que es el modelo económico socialista. Ese modelo hoy está puesto en cuestión por la crisis económica que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es la salida de los venezolanos y venezolanas? Ir a las calles a incendiar las calles, a que mueran jóvenes, ir a las calles en un enfrentamiento sin ningún tipo de propuesta. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Vamos a sentarnos a pensar con economistas que estén dispuestos a educar al pueblo, a socializar su conocimiento, para repensar cuáles son en específico los problemas que nos están afectando a todos y todas en el sistema económico y poder plantear alternativas concretas. El socialismo es una propuesta política y económica que tiene un horizonte estratégico correcto, que es distribuir la riqueza de manera equitativa y justa para todos y todas los seres humanos que habitan este territorio, o sea, Venezuela, esta nación, pero también como un modelo que se puede implementar en el mundo. Y esa es, creo que cuando nos dicen que nosotros somos una amenaza, es justamente porque nosotros estamos aquí tratando de levantar una alternativa que pueda servir a las mayorías del mundo.
Ese modelo económico socialista justamente ha sido criticado, por ejemplo, por el sector privado, afirmando que se agotó. A su juicio, puntualmente, ¿qué es lo que falta por hacer para poder derrotar esa denominada guerra económica que llevamos escuchando desde hace ya por lo menos 2 años? Mira, yo creo, ahí se han avanzado en varias cosas. Primero, democratizar los actores económicos. Sí, se dice que el mercado funciona de manera neutral. Es decir, que la ley de oferta y demanda funciona perfectamente sin la intervención de ningún actor y que el mercado se equilibre. Lo que nosotros vemos en Venezuela y en muchas partes del mundo es que hay monopolio, gente que controla grandes esferas o sectores de los aparatos productivos que van fijando precios, que producen lo que les conviene, disminuyen la producción en determinados rubros y eso hace que puedan subir precios porque no hay abundancia de productos. Entonces, en este caso específico, lo que nosotros planteamos es que nuestro modelo macroeconómico se revise para que, no es que no existen menos controles, para que los controles sean más eficaces. Yo creo que como consumidores, como ciudadanos, nosotros estamos ávidos de que los controles funcionen para proteger nuestros derechos y que así como los empresarios tienen derecho a tener tasas de ganancia y de beneficio en función de su trabajo, los consumidores también tengamos derecho a proteger nuestros ingresos, porque para eso nosotros nos esforzamos, trabajamos, nos levantamos todos los días en la mañana para trabajar, para poner empeño, y no es justo que nuestros salarios no nos permitan tener una capacidad adquisitiva para tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que el sistema económico, el sistema macroeconómico, las reglas que definen el juego de la economía, tienen que tener controles mucho más eficaces de parte del Estado. Tiene que haber una mejor política fiscal para que los que más tienen, más los que más ganan, sean los que más paguen. Y por ejemplo, el IVA es un impuesto que nos afecta a la mayoría de los trabajadores. Creo que ahí tenemos que hacer revisiones y poder invertir esta lógica y que los que más tienen dinero más paguen. Igualmente tenemos que desarrollar políticas con la armonización de las importaciones con respecto a la producción nacional. Creo que eso es muy importante. Creo que si nosotros no tenemos claro qué es lo que se va a traer de afuera y qué es lo que se va a producir adentro, no podemos armonizar estos procesos y los productos importados pueden afectar nuestra producción nacional. Igualmente la política de precios. Nuestros empresarios medianos y grandes empresarios debaten mucho sobre el valor de los productos que ellos producen, y creo que todo el pueblo tiene que participar de una política sencilla, clara y pedagógica sobre la fijación de precios para que podamos entender de dónde viene el valor de las cosas y cómo tenemos que defenderlo. Entonces, son algunos aspectos en los que el pueblo no se ha inmiscuido, y el Foro de Economía por Venir justamente se hace para ampliar el conocimiento y la información que como pueblo necesitamos tener para poder incidir en la política económica. Creo que la constituyente abre las puertas para que con nosotros como consumidores, como ciudadanos comunes y corrientes, como no economistas, podamos participar, y esa es la invitación que queremos hacer a todo el pueblo que nos está viendo, que nos está escuchando, a que le perdamos el miedo a la economía. La economía hoy está encriptada en códigos, en un lenguaje que no entendemos, y es necesario que presionemos como ciudadanía, busquemos aliados para poderla entender y para poderla transformar. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por la conversación. Bueno, a ti, gracias. Así despedimos a Lorena Freites. Ella es la coordinadora del Foro de Economía por Venir. Llegamos al final de Entrevista Venevisión. Gregorio. Lirio, antes de despedirnos, revisamos algunas informaciones. Durante la Asamblea Anual de Consecomercio que se realiza en Nueva Esparta, fue electa como nueva presidenta de ese organismo la ingeniero María Carolina Uzcategui para el periodo 2017-2019. Uzcategui, quien sustituye a Cipriana Ramos, se estaba desempeñando como secretaria nacional de Consecomercio entre 2015 y el presente año. Entre los objetivos que persigue en conjunto con el equipo de Fuerza Empresarial, se propone transformar Consecomercio en una unidad de generación de información y promoción del desarrollo del gremio, así como mejorar la relación con los afiliados, socios y clientes. Y la Organización de Naciones Unidas expresó que cualquier proceso o reforma constitucional en Venezuela debe ser transparente e incluir todos los puntos de vista políticos y sociales, y solo puede tener éxito si se tienen en cuenta los elementos esenciales de la democracia y la protección de los derechos humanos. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Rabina Shamdasani, aseguró que el organismo sigue la situación de Venezuela muy de cerca y ya ha expresado su profunda preocupación por la continuada violencia en Venezuela durante las protestas que duran ya más de un mes y que han dejado 35 muertos y más de 700 heridos.
Hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente fin de semana. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.